Bueno, disculpad. Muy bien, pues vamos a considerar el capítulo 9 de Génesis en esta mañana. Y la verdad es que es sorprendente este capítulo, porque habla de una situación, habla de una familia que es puesta en una condición idónea. Cualquiera de nosotros nos gustaría estar en esa situación, de verdad. Pero vamos a ver cómo aparecen situaciones que no nos son extrañas. En este capítulo, es una historia apasionante de esta familia donde hay borracheras, hay consumo de alcohol, donde hay sexo, pero sobre todo, de lo que nos habla es de cómo contempla Dios el pecado y cómo lo trata Él y cómo podemos tratarlo nosotros. Pero la historia es apasionante, es una historia de alcohol y de sexo. Tremendo, ¿eh? Y por supuesto hay un pacto. Yo he titulado la predicación de esta mañana, de este capítulo 9 de Génesis, una nueva oportunidad. Pero la he subtitulado también. Y el subtítulo de esta predicación es Con un viejo problema. Una nueva oportunidad, pero con un viejo problema que hay que tratar. ¿Qué queremos decir con oportunidad, verdad? Yo os voy a leer la definición del diccionario. Dice, una oportunidad es una circunstancia pasajera que llega en un momento determinado y puede ser aprovechada con un propósito. Una circunstancia pasajera que hay que aprovechar con un propósito. Eso es una oportunidad que hay que coger. Dios siempre nos está ofreciendo una oportunidad de resolver la situación por la que estamos pasando. Ahora, el Señor podía haber destruido, estábamos hablando del diluvio, de la familia de Noé, y podíamos pensar, bueno, el Señor podía haber destruido todo y volver a haberlo creado de nuevo. Sí, perfectamente. Dios podía haber dicho, se acabó la tierra, se acabó la creación, voy a volver a hacerlo de nuevo. Y además voy a dejar aparte el pecado. Voy a erradicar el problema del pecado. ¿Pero qué ocurre? Que el Señor nos ha creado por amor, porque nos ama, no porque nos necesita, sino porque nos ama. Y como consecuencia, Él tiene un plan para redimirnos y para seguir y continuar creando esa nueva humanidad. Todos los que estamos en Cristo formamos parte de esa nueva humanidad ya, que vivirá eternamente con Él. Eso es lo que nos viene a decir el Evangelio. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, las personas que estamos en Cristo formamos parte de esa nueva humanidad, aunque hayamos vivido inmersos en un mundo caído. Ahora bien, como veremos hoy, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Y esto es muy importante. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Me explico? Peco porque soy pecador, porque tengo una naturaleza afectada por el pecado y tengo una inclinación hacia el pecado. Para esto también Dios nos da la solución. ¿Cómo voy a tratar esa naturaleza? ¿Cómo voy a tratar ese pecado con la ayuda del Señor? Pues por medio de la sangre de Cristo, por medio del poder de Dios mismo. Necesito saber cómo considera Dios el pecado y qué solución me da. Y la solución es Cristo.
La solución es el sacrificio de Cristo. Pero vamos a seguir avanzando porque hoy vamos a ver que ni en la mejor de las circunstancias somos capaces de vencer por nosotros mismos esa inclinación al pecado. No somos capaces por nosotros mismos de vencer esa inclinación. Necesitamos un mediador. Necesitamos un redentor y eso es lo que Dios nos da por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Una vez que estaba limpia la tierra, había ocurrido el diluvio, ya solamente quedaban personas justas. Supuestamente los 8 que quedaban eran justos, ¿no? Estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas. Dice, bueno, las circunstancias son idóneas. Perfecto. ¿No habéis oído alguna vez esa expresión? Mi hijo no es que sea malo, mi hija no es que sea mala. Son las amistades con las que se junta. ¿Verdad? Mi hijo es bueno. Pero claro, son las amistades que le pervierten. No te equivoques. No. Tu hijo es como los demás. Unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Pero tu hijo tiene el mismo problema que los demás. Y mi hijo. Y yo. Noé comenzó haciendo, cuando se bajó del arca, ¿qué hizo? Lo primero que hizo cuando pisó tierra, ¿qué fue? Un altar. ¿Y qué hizo? Sacrificó animales en agradecimiento a Dios. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Nos lo dice la palabra. Vamos al capítulo 9 de Génesis. Vamos a ir leyendo. Génesis capítulo 9, verso 1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de vosotros. Yo los he puesto bajo vuestra autoridad. Os los he dado a vosotros como alimento, como os he dado también los granos y las verduras. Es decir, os serán para mantenimiento, pero nunca debéis comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. ¿Cómo entraron en el arca? Pues por medio de una fe sencilla. Noé creyó el anuncio de Dios que iba a destruir esa tierra y entraron en el arca. ¿Y cómo lo recibe Dios cuando salen del arca? Mira lo que dice en el verso 1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y a todos los animales que estaban en el arca. O sea, entraron por fe en el arca de salvación y salieron ¿con qué? Con una bendición. Vamos, no me digáis que no es una situación idónea. Dice, además les da un mandato, prosperar. Claro, cuando decimos la palabra prospera, enseguida se nos abren los ojos. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo voy a prosperar? ¿De qué se trata esto? Dice, no. Multiplicaos, los animales tendrán temor de vosotros, huirán de vosotros. No sé si a veces yo, que de pequeño andaba mucho por el monte y además, tengo que reconocerlo, cazaba. Pero los animalillos, cuando tú vas por el monte o vas dando un paseo, los animalillos ven donde tú estás, pero tú muchas veces no los ves a ellos. ¿Por qué? Porque huyen, se esconden de ti. Ahora parece ser que están cogiendo una cierta confianza algunos, ¿verdad? Y bajan a las ciudades a comer. Pero, en líneas generales, cuando nosotros vamos por el monte, los animales se esconden. Y eso es lo que está diciendo aquí. Tendrán temor y terror de vosotros. Ahora bien, esta nueva oportunidad que Dios le está dando a la humanidad por medio de Noé y su familia, esta nueva oportunidad tiene unas condiciones. Le dice, pero nunca debéis comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Igual que pasó en el Edén, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Edén? Le dijo Dios, podéis comer de todo árbol del huerto, menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora le dice Dios, mirad, os he puesto a vuestro alcance, a vuestra disposición, todos los animales
la tierra, los granos, los cereales, las verduras, reproduciros, sojuzgar la tierra también, pero hay una condición: no comas carne con su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre va a tener un papel y va a tener un valor bien diferente. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Inicialmente, como ya veremos, por medio del sacrificio de animales que cubrían los pecados del pueblo y de los propios sacerdotes. Y luego en un pacto perfecto a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La sangre tenía un papel muy importante. Y el Señor le dice: no comáis carne con su sangre. Vamos avanzando. Verso 5. ¿Hasta aquí bien? ¿La situación os parece idónea? ¿Os parece buena? ¿Os gustaría haber estado allí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esto no acaba aquí. Va más a más. Y el Señor les dice: yo exigiré, yo demandaré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora, sed fructíferos y multiplicaros y volver a poblar la tierra. La vida la da Dios y la debe quitar Dios. ¿Sabéis quién es el homicida según Jesús? ¿Sabéis quién es el mentiroso y el homicida? ¿Sabéis de dónde proviene todo asesinato? ¿Sabéis quién influye a esas personas? Porque vosotros, como yo, veis imágenes que son espeluznantes en las noticias y en otros medios. ¿Sabéis quién guía a esas personas? ¿Quién les induce a cometer semejantes barbaridades? No es Dios. Ahora debemos reconocer que a veces para preservar la vida del justo es necesario que se aplique una justicia, aunque sea imperfecta. Pero el ser humano debe protegerse. Dios está diciendo aquí: es lícito que tratéis de preservar la vida y que quien quite la vida pague por lo que ha cometido, por lo que ha hecho. Dice el Señor en una de sus palabras más conocidas que debes tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Nadie quiere que le golpeen, nadie quiere que lo maten, nadie quiere que lo maltraten. Pues esa es nuestra regla como hijos de Dios. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero debe haber una ley humana que proteja a las personas, que proteja la vida. Si nos damos cuenta, lo que está haciendo Dios es darle un valor importantísimo a la vida, a ese regalo que Dios nos hace. Pero en este mundo en el que nos desenvolvemos, qué poco se valora en algunos sitios la vida, ¿verdad? Muchas personas que conozco, con las que hablo, que me dicen: bueno, yo me fui de mi país por seguridad, por la falta de seguridad. No por la seguridad, sino por la falta de seguridad. Y lo entiendo. Eso es huir por nuestra propia vida. Qué triste, ¿verdad? Pero hay muchos lugares donde no se valora la vida, donde no se tiene en cuenta para nada el valor que Dios le da a la vida. Pero nosotros, como creyentes, estamos en el extremo opuesto. Debemos ser esas personas que hacen a los demás lo que deseamos que nos hagan a nosotros. Y eso es lo que Dios expone aquí. Cuida de la vida porque tiene un gran valor. Y no quiero ni pensar cuando estas personas que son capaces de quitar la vida a otra o de mandar que se les quite, ¿qué va a pasar con ellos cuando se encuentren con el juez supremo? ¿Cómo van a estar delante de él? ¡Qué terror! Vamos a avanzar. Vamos al verso 8. Verso 8 del capítulo 9. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos:
ahora mismo yo confirmo, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. No con vosotros solos, sino también con vuestros descendientes. Y además con todos los animales que estuvieron en el arca con vosotros. Las aves, los animales domésticos, todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo, establezco mi pacto con vosotros. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué te parece la situación donde ha puesto Dios a su familia? Ya no hay injustos, solamente estáis los justos. Todo lo que está a vuestro alcance podéis usarlo y disfrutarlo. Y dice además, mira, yo hago un pacto contigo y con todos los que estáis aquí. No habrá otro diluvio. No voy a destruir la tierra de la misma manera. Y cuando Dios hace un pacto, ese pacto depende exclusivamente de Él, no de mí, sino de Él. Y si Él ha dicho que no va a destruir la tierra con agua, es que no la va a destruir. Por eso cantábamos antes, Dios de pactos, que confirma sus promesas, ¿no? Yo confío en sus promesas. Y es así. Pero si confío en esa palabra, debo confiar en otra que también aparece en la palabra, que nos la presenta el apóstol Pedro, que dice así, en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 5, dice, algunos deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la obra de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, esto es lo que yo quería decir. Igual que creo que no la va a destruir por agua, también creo lo que aquí nos presenta Pedro. Dice, por esa misma palabra, verso 7, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. La tierra, todo lo que vemos, será destruido por fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Creo que la tierra no va a ser destruida por agua, pero creo de la misma manera que será destruida por fuego, porque la misma palabra presenta tanto una cosa como otra. Pero Dios ha hecho un pacto, y sus pactos son eternos, y competen a toda la criatura, dice. Además es perpetuo, para siempre. No depende de nosotros, depende de Él. Luego veremos que hay un segundo pacto, ¿verdad? Hay otro pacto en la sangre de Jesús, que también es inamovible. Pero vamos a seguir avanzando. Verso 12. Entonces Dios dijo, os doy una señal. Esta es la señal de mi pacto entre mí y vosotros, y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras, por los siglos perpetuos. He puesto mi arco, la palabra arco aquí es keshet, con H intercalada. He puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con vosotros y con toda la tierra. Cuando haga venir nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá, se dejará ver en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con vosotros y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos, a toda carne. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. ¡Qué maravilla! Porque una señal es para que se vea. Una señal no es algo oculto. O sea, si a mí en carretera me pone una señal de prohibido ir a 120, pero le ponen un saco, no sé si pone 120 o 80. No. Una señal es para que se vea. Una señal es para que se vea que la mano de Dios está ahí. Y Dios lo que ha hecho ha sido poner una señal evidente de que hay un pacto
de Dios con toda la tierra. Ahora, el deseo del Señor es que tengamos vida y vida abundante, en confianza, que vivamos confiadamente porque tenemos un pacto. Cuando Dios hace un pacto podemos confiar en Él y podemos estar tranquilos. Confiamos en su palabra, confiamos que se va a cumplir su promesa. Y esto es algo maravilloso. Y Dios quiere que vivamos y que vivamos abundantemente. Dice el Señor Jesús, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Ahora, para que vivamos esa vida en abundancia, necesitamos tener confianza. ¿Qué importante es la confianza? Es la ausencia de miedo. ¿Y cuántas personas sobreviven la vida atemorizadas por una cosa o por otra? Pero si tú estás en Cristo, si tú estás en el pacto de Dios, puedes vivir confiadamente y vas a vivir una vida abundante porque tienes confianza, porque no tienes temor al mañana. ¿Nadie le dice aleluya al Señor? Gracias. Amén, gloria a Dios. O sea, tú vives con confianza, tú vives una vida abundante. Hay muchas personas que están sobreviviendo, y no es por el tema material, os lo garantizo, no es por lo material, es porque viven con miedo al futuro, con terror al futuro. Pero yo confío en tus promesas, le hemos dicho al Señor cantando antes, ¿no? Se lo he dicho yo solo, se lo hemos dicho todos. Confío en tus promesas, Dios de pactos. Ahora el Señor sabe que hoy estamos tan corrompidos como antes del diluvio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Dios sabe que hoy hay tanta corrupción como antes del diluvio. Dios sabe que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, no voy a entrar en detalles. Mejor dice, ni lo comentéis. Ni lo comentéis. Pues yo no lo voy a comentar. Porque sois tan listos o más que yo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué merecemos? Un diluvio. ¿De qué? De justicia. La copa de la paciencia de Dios, la copa de la ira de Dios, se está llenando. Se está llenando. Va a llegar un momento en que se va a desbordar. Hoy la señal que el Señor puso en el cielo, en las nubes, es mal usada. Muy mal usada. Yo diría que de forma despectiva, de forma ignominiosa. Me da vergüenza. ¿Creéis que muchas de las personas que llevan en su bolso un arco iris o una camiseta arco iris saben cuál es el origen de ese arco y lo que significa? ¿Creéis que lo saben? Yo creo que no. No se conoce el origen. Pero el origen lo acabamos de leer. El origen es la palabra de Dios. Y es una señal de un pacto eterno. Luego en su paciencia el Señor hizo que llegara un nuevo pacto, un pacto perfecto, tan eterno, en la sangre de Cristo. Dice el Señor, y lo voy a leer, Lucas 22:20. Lucas 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, irreversible, la cual es derramada como sacrificio por vosotros. Este es el nuevo pacto. En este pacto estamos ahora, en el pacto de la gracia. Por eso cantábamos también en esa misma canción, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta aquí la situación, hasta aquí las circunstancias. Déjame que te diga que el hecho de que las circunstancias sean las idóneas, el hecho de que las circunstancias sean inmejorables, no garantiza que no pequemos. No se trata de las circunstancias. Hay personas que dicen, no, es que si las circunstancias fueran otras, es que si no tuviera tanta influencia, es que si no me hubiera rodeado de tanto mal, de tanta mala... No somos
No pecamos o no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y aunque las circunstancias fueran las idóneas, tenemos esa naturaleza y esa posibilidad de pecar. Ahora, lo que nos dice a partir de aquí este capítulo es cómo vamos a tratar el pecado, cómo vamos a tratar esa vieja naturaleza, qué vamos a hacer, cómo quiere Dios que lo contemplemos y cómo quiere que lo tratemos. Y vamos al verso 18. Los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Si os fijáis, es del único que dice aquí quién es su descendiente. De los otros dos no lo dice todavía. En el capítulo 10 sí, lo dice. Dice, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Evidente, evidente. Sem, de él vendrían los semitas, o lo que conocemos como judíos. Pero también sabéis que hay un movimiento que es el movimiento antisemita. ¿Sabéis qué significa antisemita? Que va en contra de todo el pueblo de Dios, en contra de los judíos. Bueno, pues Sem es el padre de los semitas, de los judíos, de los hebreos. Jafet, el otro hijo, es el padre de los que se extendieron o nos extendimos hacia el norte, hacia Europa, América, Asia, etcétera, etcétera. Jafet, jafetitas. Y hay uno tercero que es Cam. Cam, padre de los camitas, es decir, de los que fueron hacia el sur, digamos, que son personas de raza negra, árabe, etcétera, etcétera. Bueno, de estas tres familias, pues se extiende toda la raza humana, ¿verdad? Ahora bien, decir esto a estas alturas, con la mezcla de razas que hay, pues sería ilógico. Es más, yo diría que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni semita, ni camita. En Cristo somos personas, o redimidas y salvadas, o perdidas. Por lo tanto, en Cristo somos todos igual. Amén. Porque a raíz de este versículo y de la maldición de Noé, muchas personas justificaron la esclavitud. Y la esclavitud es injustificable. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar, y aquí empieza la historia de la familia de Noé. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar, a labrar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo, estaba descubierto, dice otra versión, dentro de su carpa, dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos, que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, la ropa, se lo pusieron sobre sus propios hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver, y así no vieron a su padre desnudo. Bueno, a veces corremos el riesgo de pensar que Noé baja del arca, hace un altar, planta un viñedo y al día siguiente está borracho ciego. ¿No es así? No, de ahí no va la cosa. Porque tenemos que ver la Biblia con otra perspectiva. Noé, como veremos en el último versículo, vivió 950 años. Antes de recibir el anuncio del Señor, vivió 500. 500 antes de recibir el anuncio del Señor. Después de recibir el anuncio del Señor, vivió otros 100 años, haciendo el arca y predicando. Claro, cuando hablamos de 500 años, nos parece que son poca cosa, pero es que 500 años es plantarnos ahora en el año 1500. Y en el año 1500 la gente no vivía ni parecido a como vivimos ahora. Bueno, pues Noé es como si hubiera vivido en 1500 y luego en el 2000, pero en otras circunstancias. Vivió 500 años antes de recibir el anuncio del Señor, vivió 100 años predicando y haciendo el arca, y después cuando baja del arca, vive otros 350 años. Que esto es como irse al año 1650, es decir, en tiempo de la reforma de Lutero. Anda, que no ha cambiado nada, la cosa. Bien, pues en ese transcurso de esos 350 años, Noé
¿Y su familia qué están haciendo? Pues están reproduciendo, están multiplicándose, están labrando, están cuidando el ganado, están haciendo infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Y en un momento puntual, Noé, que tenía un viñedo, lógicamente el viñedo y el vino no se hicieron en un día, cogió de ese vino y se pasó. Se emborrachó. Y a raíz de esta borrachera y de este descontrol, es que él en su carpa, pues está totalmente descontrolado, y decir que descubrió su desnudez, si vais al capítulo 18 de Levítico, encontraréis cantidad de instrucciones acerca del mal uso de la sexualidad. Habla del incesto, habla de muchos. Es decir, Noé estaba en su tienda de campaña y en la embriaguez, pues debió tener o bien con su mujer o estaba desnudo, y su hijo parece ser que descubrir su desnudez significaba también que pudo tener relaciones con él. Pero bueno, como no lo dice claramente, porque la Biblia no se regodea en el pecado, sino que no da detalles, lo único que podemos decir es que Noé estaba borracho y que Cam lo vio y salió de la carpa, salió de la tienda para decirle a sus hermanos lo que estaba haciendo o lo que había visto de su padre. Es decir, después de pasar por el diluvio, después de ver todo lo que Dios había hecho, él no valora adecuadamente el pecado, no lo trata adecuadamente. ¿Y qué hace? Va y se lo cuenta a sus hermanos. Los hermanos no reaccionan como Can. Los hermanos no quieren saber nada de ese pecado. Se ponen un manto y entran de espaldas porque consideran que el pecado es grave, que no deben participar de él. Ahora bien, la pregunta que yo me hago en esta situación, porque hoy en día vemos muchas veces que hay personas que viendo el pecado, la maldad o el comportamiento de otras personas, que es un comportamiento totalmente condenable, casi que se justifican a ellos. Dicen, mira, fíjate lo que hacen. No, ese roba millones, ese... Dice, yo lo único que hago es defraudar a Hacienda, no declarar. ¿Y qué pasa? Que el pecado es menor. Tuyo, el mío es menor porque solamente defraudo a Hacienda. No. ¿Cómo trato el pecado? Si el pecado es pecado, debe ser de la misma manera. Debo considerarlo pecado y debo tratarlo adecuadamente. Pero ¿cuántas personas están viendo programas donde se ven actitudes y comportamientos que son denigrantes? Pero claro, cuando ven esos comportamientos dicen, hombre, yo no soy tan malo. Y que hace como que se sienten bien. Por eso quizás tengan tanto éxito esos programas, ¿no? Porque como se ve la degradación de otros, pues parece que la mía no es tan grave. Can entra allí a la tienda y ve a su padre borracho, no sabemos exactamente en qué circunstancias, desnudo, y sale y en lugar de tratar de cubrir ese pecado, en lugar de tratar de ponerlo a cuerda, lo descubre delante de sus hermanos y se lo cuenta. Pero los hermanos toman una actitud muy prudente. Los hermanos se tapan, entran de espaldas porque no quieren participar de ese pecado. Ahora, la pregunta que podemos hacernos nosotros, porque a veces hay personas que, lejos de cubrir el pecado, lejos de tratar de corregir el pecado, parece que encuentran más satisfacción en divulgarlo. No podemos estar en eso. No podemos estar en eso como cristianos. Nosotros sabemos cómo Dios considera el pecado y sabemos cómo lo trata Dios. Y nosotros debemos ser partícipes de esa misma comprensión y de ese mismo trato. ¿Qué nos cubre a nosotros de nuestros pecados? ¿O es que nosotros no tenemos pecado? ¿Qué nos limpia del pecado? ¿Cómo ha tratado Dios mi pecado y tu pecado?
con algo muy valioso, con la sangre de Cristo, con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cómo puede tratar Dios? ¿Dónde tengo que llevar yo a la persona que sé que ha pecado? A Cristo. Solamente la sangre de Cristo cubre todo pecado cuando nos arrepentimos. La sangre de ese Cordero de Dios. Verso 24. Cuando Noé se despertó de su estupor, cuando despertó de su embriaguez, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces Noé maldijo a Canaán. ¿Por qué no maldice a Cam, que es el que lo ha visto, que es el que lo ha divulgado? Maldice a Canaán. Ahora veremos. El hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familias. Siervo de siervos será a sus hermanos. Nuestros pecados tienen consecuencias para las personas que nos rodean. Y para las que más cerca tenemos, más. Nuestros pecados afectan a las personas que tenemos cerca. Debemos asegurarnos de que nuestro pecado está cubierto por la sangre de Cristo y debemos interceder constantemente por esas personas que tenemos cerca, porque todo pecado que nosotros cometamos, aunque nos parezca un pecado insulso, insignificante, ¿no? Eso de que yo critico delante de mis hijos a otros, eso de que yo hablo mal de una persona delante de mis hijos. Mira, de verdad es algo de lo que tenemos que arrepentirnos y de lo que yo me he tenido que arrepentir también. Hay que tener mucho cuidado, porque nuestro pecado afecta a quienes más cerca tengamos. No se nos dice realmente si Canaán ya había nacido en aquel momento. Entiendo que sí, porque parece ser que Noé lo maldice directamente. Pero te puedo decir una cosa, la maldición de Noé hacia Canaán se cumplió. El pueblo cananita, los cananeos, fueron un quebradero de cabeza para los hijos de Dios durante toda su historia. Se trataba de que los judíos, los semitas, no imitasen la actitud de los cananeos. Constantemente, si lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que Dios les advierte, no hagáis como hacen los cananitas, los cananeos. Y se lo dice a su pueblo, porque son un auténtico quebradero de cabeza. Es decir, la actitud de Cam, la forma de tratar el pecado Cam, pasó también a sus hijos. Y fueron un pueblo inclinado hacia la promiscuidad sexual, inclinado a infinidad de idolatrías, inclinado al mal. Una fuente o una influencia malísima para los hijos de Dios, para los judíos, que por cierto, luego veremos con Abraham que tienen que ir a la tierra donde estaban los cananeos. Entonces, verso 26, dijo Noé, bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda, engrandezca el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Por supuesto, como he dicho antes, esto no justifica absolutamente la esclavitud para nada, pero os puedo decir algo. Estas palabras de Noé se han visto desarrolladas a lo largo de la historia. Es verdad que el pueblo cananeo, este pueblo que viene del sur, árabes, negros, etc., han sufrido tremendamente. Han sido esclavos, han sido vendidos, han sido de todo. Y repito, esto no es justificable bajo ningún concepto, pero ha sido así. Jafet, ¿quiénes serían los jafetitas? ¿Quiénes serían los descendientes de Jafet? Pues quizás los europeos, los americanos, los asiáticos. ¿Y han habitado en las tiendas de los semitas, de los judíos? Sí,
De hecho, los judíos, si por algo se caracterizan, es que a lo largo de la historia ha sido un pueblo que ha prosperado económicamente. Muchísimo, muchísimo. Y que donde ha habido judíos, esa tierra también ha florecido. Y que donde han sido expulsados los judíos, esa tierra ha empobrecido. Y esa tierra ha sido desfenestrada, digamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En España, los reyes católicos determinaron expulsar a los judíos cuando reinaron, cuando llegaron al trono. A partir de ese momento, España, que había sido un imperio, donde estaban judíos, islámicos y también cristianos, lógicamente, pero muchos judíos que ocupaban puestos eran veterinarios, médicos, tenían profesiones, eran etcétera, etcétera, son expulsados por los reyes católicos de España y a partir de ese momento comienza un declive del imperio español. Es un ejemplo, podía daros más, no me voy a extender. Pero esa prosperidad de Sem iba a ser compartida por Jafet. Y podíamos ver muchos más ejemplos en la historia. Hay personas que hoy en día siguen sin aceptar que el remedio para el pecado sea Cristo. Hay personas que reconocen que puede haber un Dios, reconocen que pueden incluso hacer las cosas mal, pero de ahí a reconocer que solamente Cristo, que solamente Dios perdona pecados, que Cristo es la solución al pecado, hay mucha diferencia. Y muchas personas, aun creyendo eso, no creen que Cristo sea el único camino para llegar a Dios. No creen que Cristo sea la solución que Dios propone al pecado. Y siguen buscando su manera de sobrevivir. Pero aquí vemos que Dios le da una nueva oportunidad a la familia de Noé, así como se la da a todo ser humano por medio de Cristo. Cada vez que tú y yo presentamos el Evangelio a una persona que, como leíamos antes en Romanos, no conoce de la solución, Romanos 9, ¿sí? Cada vez que presentamos el Evangelio a una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce a Cristo, le estás poniendo ante la necesidad de decidir. ¿Creo que Cristo es la solución que Dios me propone al pecado o no lo creo? Ahora bien, si Cristo es esa solución, es bien sencillo decirle a Dios, como lo decía aquel padre, ¿no? Cuando el Señor se encuentra en Marcos 9:21, le pregunta el Señor al padre del chico, le dice, Marcos 9:21, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Tú le puedes preguntar a una persona, ¿hace cuánto tiempo te estás así? Sin solución. ¿Hace cuánto tiempo? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y dice el padre, desde que era muy pequeño, contestó él, como si lo hubiera dicho desde siempre. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Curioso que son las dos cosas que hemos dicho que acabarán con la humanidad, ¿verdad? El fuego y el agua. Le dice el Señor, le dice el Padre al Señor, le dice, mi hijo, en muchas ocasiones, a menudo, el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. Estas palabras, estas 4 palabras, esta pregunta que hace el Señor Jesús, no hay nadie que haga preguntas como Jesús. No hay nadie. Dice el Señor Jesús, ¿cómo que sí puedo? Cuando nosotros le presentamos el Evangelio a una persona y le decimos, ¿cómo es que estás así? ¿No quieres vivir una vida plena? ¿No quieres vivir una vida abundante? ¿No quieres vivir una vida libre? ¿No quieres dejar de sobrevivir? ¿Desde cuándo estás viviendo así? Cristo puede liberarte, le dices. Cristo puede liberarte.
Cristo puede salvarte, Cristo puede redimirte de esa situación, porque Él ya pagó por tus pecados. Él ya derramó su sangre es la que te puede cubrir. ¿Cómo que sí puedo? Le dice el Señor Jesús al Padre. ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando nosotros estamos diciendo y predicando que Cristo es la solución al problema del pecado, no son las circunstancias, no es que tengan que cambiar las circunstancias, aunque a una persona la pongas en las mejores circunstancias, aunque Dios le dé el pacto perfecto, no va a vivir la vida abundantemente y plenamente en esa condición de pecado, en esa condición de esclavo del pecado. No la va a vivir. Y tú y yo estamos llamados a seguir testificando que Cristo es la solución, que Cristo es la solución al pecado. Y si alguien te dice, es que no creo, pídele a Dios que te dé fe, le puedes decir. No tenemos otro objetivo, no tenemos otro plan que seguir predicando a Cristo, que seguir dándole la gloria a Cristo. Pero es que el beneficio que puede obtener una persona por aceptar la obra de Cristo, por aceptar el valor de la sangre de Cristo, es incalculable. Recuerda que Dios está sumamente interesado en cada alma, en mi alma, en tu alma y en la de todas las personas que Él ha creado. Está mucho más interesado el Señor en la salvación de nuestra alma que en nuestro bienestar. Fíjate lo que te digo. Dios no está tan interesado en nuestro bienestar como en nuestro bien ser, o ser buenos, o salvar nuestra alma. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene la obligación de ser ese abuelito bueno que le va a dar todo lo que quiere para que se lo pase bien en la vida. Eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia le llama pecado al pecado. Y le dice, pero bueno, sabiendo lo que es pecado, yo te doy también la solución. Mi Hijo Jesucristo. Noé y su familia estaban en una situación idónea. No busques situaciones idóneas. No son las circunstancias, no son las situaciones. Lo que te da la vida es Cristo, no las circunstancias. Si estás esperando a que las circunstancias cambien para cambiar tú, no cambiarás nunca. Es Cristo el que nos cambia. Es Cristo el que nos cambia. De dentro hacia afuera. Tratando ¿con qué? Con nuestro pecado, adecuadamente. No menosprecies el pecado por insignificante que te parezca. Si quieres prosperar, fructificar y crecer y multiplicarte en la vida. Un capítulo apasionante. Hemos tocado sexo, hemos tocado alcohol, hemos tocado temas que atraen mucho hoy en día. Pero el más importante es el del valor de la sangre de Cristo. Eso sí que lo cambia todo. ¿Amén? Amén. Que el Señor os bendiga. Pues yo creo, bueno,